Lo más destacado hasta el momento. Destacado, muy destacado el tema mundial económico, particularmente, bueno, lo que es el sistema financiero y a propósito de lo ocurrido en Estados Unidos en los últimos días, lo que fue la quiebra del Silicon Valley Bank, el Signature Bank también, que afortunadamente ya parece estar contenido por el gobierno estadounidense. Reseñábamos ahorita en el recuento informativo también lo que han sido declaraciones ante el Congreso, donde se asegura la solidez de la banca y también hemos visto las repercusiones en Europa, por ejemplo, el cimbronazo con el Credit Suisse que tuvo que pedir ya el rescate al Banco Nacional de Suiza, también contenido, pero igual tenemos a un especialista, Aaron Olmos, docente economista, para hablar de estos episodios que representan dentro de la economía mundial y básicamente ponerlos en contexto de por qué en este momento se está atravesando estos episodios puntuales con algunos bancos. En el caso de los dos bancos de Estados Unidos medianos y ahora también pues sumar lo que es el Banco Suizo, el Credit Suisse. Buenas tardes y bienvenido. Se cayó la llamada, entonces vamos en unos minutos a retomar con Aaron Olmos. Pero como decía, bueno, es noticia y voy a leer también, repasar un poco el hecho de bbc.com. Silicon Valley Bank es el banco más grande en desplomarse en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008, que obviamente tuvo unas consecuencias muy, muy negativas y que por lo cual todavía, pues, como suele ocurrir además con este tipo de situaciones, crisis bancaria, genera sobresaltos, inquietud, cuando pasan cosas como la que se está reseñando de la quiebra de Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que tuvieron que ser auxiliados, contenido además por el gobierno de Estados Unidos. Dice acá bbc.com que la caída de Silicon Valley Bank el viernes hizo temer por un momento un nuevo colapso en cadena como el que sacudió entonces a la economía mundial. Para evitar un efecto contagio en el resto de la industria bancaria, las autoridades trabajaron a toda máquina el fin de semana, así como fue como el domingo por la tarde que se anunció que todos los depositantes podrían retirar su dinero y al mismo tiempo informaron el cierre de un segundo banco que fue el Signature y en apenas 3 días 2 bancos cayeron en picada, se vieron obligados a poner fin a sus operaciones, así el presidente de Estados Unidos también el día lunes, Joe Biden, declaró, aseguró que el sistema financiero de su país, de la nación, está a salvo, reafirmando el intento por proyectar calma luego de que el rápido y sorprendente colapso de las entidades bancarias generara temores de una crisis más extensa. Entre otras cosas, afirmó el presidente, sus depósitos estarán allí cuando lo necesiten, agregando que los directivos también agregando que los directivos de los bancos, quise decir, deberán ser despedidos y que el dinero que se devolverá a los clientes no será pagado por los contribuyentes. La devolución de esos recursos a todos los depositantes será financiada con el Fondo de Garantía de Depósitos, que fue creado para situaciones de emergencia. Este fondo se financia regularmente con pagos trimestrales que hacen los propios bancos y con los intereses que generan los bonos del gobierno. Los estadounidenses deben tener la seguridad de que nuestro sistema bancario está a salvo, fue parte de la declaración de Biden, según el mandatario. Los clientes también de el Silicon Valley Bank podrán acceder a su dinero desde el lunes, cosa que, bueno, por supuesto dio tranquilidad y además se dirigió a los inversionistas o a los inversores diciéndoles que no serán protegidos. Asumieron un riesgo y cuando el riesgo no rinde, los inversionistas pierden su dinero. Así funciona el capitalismo, fue parte de lo que dijo Biden. Expertos sostienen que el gobierno intentó blindarse para evitar la ira pública provocada por los rescates financieros de Wall Street de 2008, financiados por los contribuyentes. Pero, entre otras cosas, BBC repasa cómo se llegó ahí, la cronología de la crisis. Interesante que si quieren lo pueden buscar y que es parte de lo que queremos conversar con nuestro invitado, pero que por razones, bueno, de comunicación no logramos ubicarlo. Así que como tenemos que aprovechar el tiempo y además la pauta de hoy tiene pues varios temas para desarrollar, como el de deportes que comentábamos y lo que es la participación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a tener pues en unos minutos a Efraín, pero ya el equipo me está diciendo que en efecto sí, por fin pudimos ubicar a nuestro invitado para el tema económico, Aaron Olmos, y a quien le preguntamos lo que además muy bien también hace en un artículo, un recuento completo BBC, por ejemplo, y es parte de los análisis hoy día, es cómo se llegó la cronología de la crisis, cómo se llegó a lo que hoy se está reseñando, que es la quiebra de dos bancos medianos en Estados Unidos y también ahora la crisis que comentaba en el Banco de Suiza. En fin, sobre eso y más queremos hablar con Aaron Olmos. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Y bueno, para hablar, profesor, sobre esto, ¿cómo se llegó a esta crisis principalmente en el caso particular de Estados Unidos y también lo que han sido ya los episodios que se reseñan en Europa? Pues, y qué tanto tiene que hacer esa economía del mundo para dar estabilidad en medio de algo que no se ha resuelto, como la guerra, por ejemplo, en Ucrania, la invasión de Rusia que continúa. En fin, son situaciones coyunturales, pero que sin duda tienen un efecto importante y así lo estamos notando, ¿no? Ya con este tipo de situaciones. Y bueno, tú lo apuntas bien, ¿no? Y lo cierto es que hay un contexto que no podemos desvincular de la situación que estamos viendo a nivel financiero global. Ese contexto tú ya lo has comentado, tiene que ver con el aumento de la inflación global por las medidas anti-COVID que se aplicaron hace unos años a la fecha por entes multilaterales. Lo acabas de decir, el efecto de la invasión Rusia-Ucrania, pero su efecto sobre los mercados de la energía a nivel de los commodities, la caída en la demanda de bienes y servicios en algunos países, los despidos masivos por parte de algunas empresas para tratar de frenar el efecto que tiene esta economía compleja que estamos viviendo, sean empresas tecnológicas o no, pero también la idea de recordar que hay una situación de depresión, estancamiento o recesión a nivel económico, según sea el país, ¿no? Es en ese entorno, es en ese contexto donde los entes de supervisión y control bancario están tomando decisiones y estamos viendo esta actividad, ¿no? Primero hay una cronología de los bancos, ¿no? Y primero que hay que recordar es que el primero de ellos fue Silvergate, el segundo fue Silicon Valley Bank, el tercero es Signature Bank, hasta ahora Credit Suisse, cuyo valor de sus acciones en moneda, por lo menos en los últimos días ha estado cayendo a gran velocidad, y cada uno de estos bancos presenta unas características bien particulares para entender por qué le está pasando lo que pasó. Entonces, por lo menos en el caso de Silvergate. Silvergate es un banco que su principal característica es que fue uno de los primeros bancos que se abrió a brindar servicios con Bitcoin, ¿no? Redes de pago en monedas digitales, préstamos con garantías en Bitcoin, servía a más de 750 exchanges como ente financiero para poder hacer operaciones entre sus usuarios, ¿no? Exchange como Binance, Coinbase, Kraken, tenían su dinero depositado aquí y, anunció en marzo de este año su cierre y está vinculado Perdimos otra vez la comunicación, así pasa a veces, más en vivo, así que bueno, un poco de paciencia y esperando que podamos retomar la conversación con Aaron Olmos, quien es docente economista, revisando la situación económica del mundo, que responde básicamente lo que son estos episodios, sin duda, a pues hechos coyunturales que nos ha tocado atravesar a todos en este planeta, como por ejemplo la pandemia y sus consecuencias, y en el año 2022 iniciando, cuando todavía no estábamos ni libres del todo del coronavirus y de sus efectos, pues apareció Putin con esta invasión a Ucrania y eso generó otro tipo de consecuencias. Se ha tenido que lidiar con una inflación importante en la mayoría de los países. Y bueno, han tomado medidas que me gustaría revisar con nuestro invitado en los próximos minutos, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Profesor, lo que se analiza, además de medidas en su momento tomadas por Trump para ayudar a la población con esto de la pandemia, ¿no? Y lo que fue el confinamiento, la paralización de actividades, ahí se auxilia a la población, eso por supuesto, ese dinero, ese apoyo, ese subsidio iba a generar, era evidente, el tema inflacionario, pues después venía lo que tenía también, que está ocurriendo, que es el aumento de las tasas de interés. Pero ¿cuál fue el error dentro de ese proceso que es de librito desde el punto de vista económico? Me explico, ante una situación así coyuntural de crisis o de amenaza a la estabilidad económica, la pregunta que uno se hace ahora revisando también estas otras secuelas o estas otras consecuencias, efectos como los de estos bancos, igual, ¿qué hubiesen podido hacer en su momento con esta coyuntura o con estas coyunturas que se han presentado? Sí, y gracias otra vez por la conexión. No sé qué tanto se me escuchó lo que estaba diciendo antes de que se cortara la comunicación. Estaba en ese momento hablando justamente de lo que había sido primero la estrategia de estos bancos que ya ahora, bueno, han tenido que confesar, pues, ¿no? Lo que ha sido su crisis, buscar el apoyo y ya
de estar en quiebra. Entonces, ahí básicamente cuáles son esos elementos en común de estos bancos que son dentro de la torta, además dentro del bosque estamos hablando solamente de 4, ¿no? Es una cantidad importante de instituciones financieras que hasta el momento no han mostrado la inestabilidad, ni siquiera, bueno, gracias a Dios, llegar a algo tan dramático y extremo como el quiebre o la quiebra. Sí, fíjate, agradecido por el recuento, ¿no? Fíjate, cada banco es diferente, ¿no? El Ujú. caso de Silvergate es un banco muy cercano a las empresas de criptomonedas, ¿no? El banco, por lo menos, Signature, está conectado, por ejemplo, a empresas de cripto, básicamente tenedores de dólares que respaldan emisión de tokens digitales estables, ¿no? El Ujú. caso de Silicon Valley es un banco principalmente vinculado al sector de las startups, ¿no? El área de la tecnología. Y todo lo que ha sido el contexto económico para cada uno de estos bancos ha afectado de alguna manera. El caso de FTX, por ejemplo, afectó a Silvergate. El caso de, en el caso, por ejemplo, de Silicon Valley, la ola de despidos de una cantidad de empresas también ha afectado. Ujú. En el caso de Silicon Valley, por ejemplo, la gran cantidad de demanda de servicios digitales que hubo durante la pandemia que generó un incremento en la actividad de empresas de tecnología y de startups que depositaron grandes cantidades de dinero, se les duplicó la cantidad de depósitos. Ellos colocaron estos dineros en vehículos de inversión de renta fija y bueno, pues al tomar la Reserva Federal decisiones de incremento de tasas de interés, al incrementar las tasas de interés, los precios de los bonos caen y los rendimientos no son los mismos, ¿no? Y de hecho Silicon Valley, que estamos hablando ahorita, comenzó a registrar pérdidas por 1.800 millones de dólares, cosa que hizo que sus Ah. depositantes salieran en desbandada, ¿no? En el caso de Signature Bank, el que está en Nueva York, Silvergate y Silicon Valley están en California, Signature Bank está en Nueva York, es la autoridad bancaria quien decide intervenirlo según la ley bancaria de Nueva York a través de la sección 606. No queda claro de a dónde va esto, tiene que ver con deterioro de capital, con posición poco sólida, con llevar un negocio de manera insegura, pero lo cierto es que esto de alguna manera está afectando en el juego completo de lo que es la credibilidad, la confianza de los entes financieros, y se suma ahora el tema de Credit Suisse, el segundo Claro. banco suizo más importante, que es 3 veces en tamaño el Silicon Valley Bank. Este banco ha solicitado una ayuda por parte Ujú. del Banco Central Suizo de, como tú lo decías al inicio, 53 mil millones de dólares para reforzar su liquidez, y básicamente lo que ha pasado con Credit Suisse es una suma de eventos, ¿no? Escándalos de su directivo, cantidad de dinero Mm. quizás de dudosa procedencia, pero lo peligroso de Credit Suisse es que es un banco que se conoce como uno de los bancos de riesgo sistémico. Hay una treintena de bancos a nivel global que si llegan a fracasar, llegan a quebrar, genera un efecto dominó complejo, y en el caso de Credit Suisse se está evitando por todos los medios que esto ocurra porque cae dentro de este concepto de too big to fail, muy grande para caer. Y si llegara a ocurrir esto, cosa que no se busca, pudiese ser mucho más complejo. Y de hecho, una de las razones por las cuales el Banco Central suizo está participando es el hecho de que, bueno, se había incluido la idea en el Credit Suisse ante esta cantidad de situaciones que había presentado, una reestructuración y ampliación de capital, donde los poseedores del 9.9% de las acciones del banco, Ujú. que es el Banco Nacional Saudí, se les solicitó pues que colocaran, invirtieran 1.500 millones de francos o 1.530 millones de euros en el banco, y ellos dijeron que no podían. Entonces, de alguna manera, esto inició esta situación de desconfianza, y lo cierto es que esta historia, por los momentos, se está escribiendo. Hay otro banco que es el First Republic Bank, que también está en riesgo. En estos momentos el precio de sus acciones está cayendo más del 30%, y las autoridades financieras, tanto Banco Central Europeo y Reserva Federal, están actuando como entes de la política monetaria con la lógica de la intervención y los rescates para evitar un mayor efecto contagio. Mm. Y entonces, en conclusión, para aquellos que están escuchando, obviamente, estamos, bueno, Venezuela, pero igual, como dice, la globalización, bueno, estamos viendo, pues está incidiendo en las economías del mundo.
de una u otra manera, algunas estaban ya más afectadas o venían ya con unas crisis locales profundas, pero igual, de una u otra manera, pues todos terminamos en esta situación y preocupa, y por eso lo estamos revisando con un especialista como usted. ¿Hacia dónde puede apuntar los próximos meses este 2023, particularmente en lo que es el efecto económico, además de situaciones políticas no resueltas que están ahí también como una amenaza, como es el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y las estrategias que vemos se están tomando desde Europa o desde también países potencia como Estados Unidos, en fin, podríamos hablar también de China, pero ¿hacia dónde apunta la economía del mundo? Bueno, las ramificaciones de estos bancos, sobre todo Credit Suisse a nivel global, son grandes, ¿no? Y lo que puede estar ocurriendo en una institución financiera afectará a otras instituciones o empresas o países, tanto y en cuanto tengan cantidades interesantes de depósitos o intereses en estas instituciones financieras. Por ejemplo, tanto puede ser muy malo el hecho de que un banco, por una situación de liquidez, caiga en una situación de esta que estamos viendo, como también el exceso de depósitos también puede generar descontrol. Lo Mm, estamos viendo en estos días con casi 15 mil millones de dólares que están entrando, por ejemplo, un banco como el BOFA, ¿no? Entonces, los entes de regulación y control bancaria en Europa y en Estados Unidos deben tratar de llevar esto con mucho cuidado para evitar que clientes nacionales y no nacionales que tengan sus intereses en estas instituciones financieras se vean comprometidos, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención de estos bancos. Por lo menos, dos bancos ya de los que hemos mencionado quebraron, están en manos de entes de supervisión y control. El Biden está tratando de hacerle ver a la población pues que el sistema financiero está seguro. Nadie quiere una corrida financiera global ujú. en una situación como la que estamos teniendo, pero lo cierto es que el pánico es el pánico y las tomas de decisión, las emociones están moviendo a las personas a colocar su dinero, más allá de la información que estén dando agentes de supervisión y control de normalidad, en activos refugios, típicamente conocidos como los commodities, e inclusive el mercado de los criptoactivos ha comenzado a crecer en estos días, producto pues de la posibilidad que tienen algunos de sacar cierto nivel de provecho de este descontrol que estamos viendo. Entonces hay que estar muy atento a las tomas de decisión de los agentes de supervisión y control y sobre todo el hecho de cómo esto puede escalar y evitar el hecho de que un banco como Credit Suisse pueda llegar a una situación de insolvencia. Sí, seguiremos entonces revisando, por supuesto, con especialistas como usted. Aarón Olmos es docente, economista, hoy hablando de la economía del mundo, a propósito de él, pues la quiebra de dos bancos, en el caso particular de Estados Unidos, la intervención de uno ya, como bien aclaraba nuestro invitado, anteriormente al Silicon Valley y en Nueva York, y bueno, ahora también esta situación con pues un banco de Suiza, además de considerado pues uno de los más importantes también, grande, que no se puede dar, bueno, la opción de que pueda transitar por, como bien explica nuestro invitado, una quiebra y las consecuencias, obviamente las repercusiones, no solamente en cuanto a ahorristas de ese país, sino también a muchos otros que están fuera de Suiza, pero que también, bueno, han confiado incluso parte de su capital a este banco que ya era, goza de una trayectoria y además de una tradición en el mundo, particularmente en Europa. Así que seguiremos revisando la situación general, nada fácil, por eso que también la tenemos siempre presente, porque bueno, esto es parte de una realidad mundial que siempre hay que seguir y para saber dónde estamos parados, ver qué decisiones se toman. Así que seguiremos entonces con el tema económico los próximos días. Por lo pronto vamos con el tema deportivo y porque muchísimas gracias, profesor. El profesor Olmos, Aarón Olmos.